Cierre sus ojos, incline su rostro y oremos a Dios. Gracias, Señor, por darnos la bendición de poder estudiar tu palabra en esta mañana, en este día especial del Día del Padre. Te rogamos, Señor, que tú nos hables, que nos enseñes tu palabra y podamos, Señor, tomar buenas decisiones el día de hoy. Gracias, Padre, por todos los que han llegado, nuestros invitados y los niños que están recibiendo sus clases, Señor. Por favor, háblanos, úsame como a ti te agrade, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Noé y Lot, dos caminos, dos elecciones. ¿Qué es eso, mijo? A ver si puedes desconectar el Bluetooth o algo, a lo mejor por mientras desconecta el Bluetooth para que no esté interrumpiendo la clase, por favor. Gracias. Muy bien, Noé y Lot, dos caminos, dos elecciones. Anote, por favor, ahí anote para que usted tenga el dato, pueda aprender, pueda tener ahí los datos que vamos a estar dando. Número uno, una similitud. Número uno, una similitud. Letra A, contexto histórico. Letra A, contexto histórico. Número uno, Noé. Noé, hermanos, vivió en una generación donde todo se había corrompido. Estamos hablando sobre Noé y Lot. Vamos a ver dos similitudes o algunas similitudes que ellos tenían, aunque vivieron en épocas diferentes, así como sus elecciones de ambos. Mire Noé. Estamos hablando de Noé y su contexto histórico. Vaya a Génesis, por favor. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 y vea lo que dice el versículo número 5. Génesis 6:5. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Génesis 6:5. ¿Quién me ayuda a leerlo? Hermana María, ahí atrás, por favor. Génesis 6:5. Gracias. Y luego dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y se dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde la bestia hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. La situación histórica en la que vivió Noé era un ambiente completamente corrompido, un ambiente completamente fuera de la voluntad de Dios. La Biblia dice que en ese tiempo, en su corazón de los hombres solamente era el mal. Mire cómo lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24:37. Mateo 24:37, por favor. Vea lo que dice ahí. Mateo 24:37. Mateo 24, versículo 37. ¿Alguien que me lo pueda leer? Mateo 24, 37. Adelante, Juan. Sí, está bien. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Siguiente versículo, por favor, también. Porque como en los días antes del diluvio estaban caminando, comiendo y bebiendo, casándose y dando el casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Muchas gracias. Mire lo que dice el Señor Jesucristo aquí. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo era ese tiempo? En los días de Noé dice que estaban comiéndose, bebiendo, dándose en casamiento, un libertinaje completo. En el contexto histórico, entonces, en la época en que Noé vivió, era una época de total corrupción, donde había una maldad grande, donde había una maldad creciente, donde tanta era la maldad que Dios decidió, voy a traer un gran juicio sobre todo el mundo entero. Y como sabemos por la palabra de Dios, a partir del capítulo 7,
vamos a encontrar el gran diluvio ocurrir, donde la Biblia dice que todo monte inclusive fue cubierto por agua en el mundo entero. Todo ser humano, toda bestia que no, o reptil que no estuvo dentro del arca, perecieron. Dios envió a Noé a advertirles para que se arrepintieran, un pregonero de justicia, pero la gente no hizo caso. Entonces, en el contexto histórico que estamos hablando, ponme ahí el bosquejo, por favor. En el bosquejo que estamos teniendo aquí, estamos sobre la letra A, el contexto histórico número 1, Noé. Y bueno, Noé vivió en una corrupción. Noé vive en una época que se le llama antidiluvianos, es decir, antes del diluvio. El diluvio fue un acontecimiento importantísimo porque fue el reinicio de la humanidad. Había comenzado con Adán y Eva y ahora la corrupción se ha agrandado de tal manera que Dios permite un gran diluvio para exterminarlos y vuelve a comenzar con Noé, Sem, Cam y Jafet. Y Dios les vuelve a decir: llenen la tierra otra vez. Vuelvan a repoblar toda la tierra. Y toda familia que hoy vive procede de una de estas familias, directamente de Noé y de sus 3 hijos. Toda la tierra se volvió a poblar. Ese es el contexto histórico cuando Dios le habla a Noé. La tierra estaba completamente corrompida. El pecado abundaba de tal manera que Dios tuvo que destruirlo todo. Ahora, vea por favor. Ahora vamos a ver a Lot. Lot. Vamos al libro de Génesis 13. Estamos hablando sobre Noé y Lot, 2 caminos, 2 elecciones. Vea por favor ahora a Lot en el capítulo 13 de Génesis. Génesis, el capítulo 13, nos habla sobre este personaje. 13:13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En gran manera. Mire por favor también en el capítulo, déjeme le digo, capítulo 19. Vaya al capítulo 19 ahora. Capítulo 19. Mire cómo la gente, los hombres de aquella ciudad están completamente corrompidos. Dice la Biblia ahí en el versículo número 4. Recuerde que los ángeles llegan a la ciudad de Sodoma y Gomorra porque Dios había decidido también acabar con esas 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. Llegan los ángeles, se acomodan en la casa de Lot. Y ahora en el capítulo 19, el versículo número 4, dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Qué querían hacer los hombres de aquella ciudad? La Biblia dice: sácalos para que los conozcamos. Y no está hablando para que saber cuál era su nombre o para saber cuántos años tenían, conocerlo de esa manera. No. Cuando dice conocerlos, esta palabra que utiliza la Biblia aquí implica un acto sexual perverso contra naturaleza. Los hombres de esa ciudad se habían corrompido de tal manera que había un desenfreno total en esas 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. Mire cómo dice por favor en Génesis capítulo 18.
Génesis 18. Versículo 20. Versículo 20 dice: entonces Jehová le dijo, está hablando con Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y se fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Y ahí comienza Abraham a interceder por esas dos ciudades, por Sodoma y Gomorra. Entonces, de la misma manera que Noé vivió en una época antes del diluvio totalmente corrupta, totalmente degradada y perversa, de la misma manera Lot vivió entre las ciudades de Sodoma y Gomorra, ciudades perversas, ciudades completamente sumidas en el pecado. De tal manera que Dios también decidió acabar con estas dos ciudades. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, descendió fuego del cielo para quemar esas dos ciudades. Usted puede buscar en la arqueología bíblica y darse cuenta que los arqueólogos estudiosos han encontrado la ubicación donde estuvieron estas ciudades hace muchísimo tiempo, y es las ciudades donde más azufre hay en aquella región. Dios exterminó completamente a estas dos ciudades por la gran maldad. Vea un versículo más, acompáñeme por favor ahora a Judas 7. Judas es el penúltimo libro de la Biblia. Judas, versículo 7. Voy a pedirle a un hermano o hermana que me ayude a leerlo. Judas, versículo 7. Mire lo que dice. El capítulo pues no tiene más que uno, ¿verdad? Judas, versículo 7. ¿Quién me lo lee? Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por el ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Gracias, hermano. Miren cómo Dios lo dice claramente. Aquellas ciudades perversas, aquellas ciudades fueron puestas como ejemplo porque habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Eso significa que había una perversión, hombres con hombres, mujeres con mujeres, una perversión de tal manera que Dios ya no pudo soportar esa maldad y la exterminó. Cabe mencionar, hermanos, que Dios está en contra del homosexualismo. Es pecado, no enfermedad. Es pecado, y dice la Biblia que Dios condena el homosexualismo. El bisexualismo es pecados en contra de la naturaleza que Dios nos dio. Amén, hermanos. Eso es lo que la Biblia dice. Aunque haya marchas, aunque estén en el mes de no sé qué orgullo, aunque hagan lo que hagan, Dios tiene un nombre para eso y es pecado. Y si tú has practicado ese pecado, debes arrepentirte. Y si tú conoces a alguien que está practicando algo parecido, no debería ser tu amigo. Deberías predicarle la Biblia para que él pueda venir a los pies de Cristo, porque eso es abominación delante de Dios. Eso entre comillas. Pero Dios, entre paréntesis, Dios decidió entonces la destrucción tanto del tiempo de Noé como el tiempo, las ciudades de Sodoma y de Gomorra en los tiempos de Lot. La esposa de Lot, un ejemplo para todos, simboliza esa nostalgia por el pecado. Dios les dijo a través de los ángeles: no miren atrás, escapen, no miren atrás. Y ahí va Lot, su esposa y dos hijas. Van saliendo de la ciudad de Sodoma y Gomorra y los ángeles están ahí esperando que estén a salvo para que el fuego caiga delante de Dios y destruya a todos esos perversos sodomitas que no se arrepintieron. Luego, entonces la mujer de Lot, ¿qué hace? ¿Recuerdan? Mira atrás y queda convertida en una estatua de sal.
Su corazón se había quedado en esas ciudades perversas. Su estima estaba allá. Ella quería regresar allá. En lugar de salir de ese perverso lugar, no, ella quería seguir allá con esas prácticas, entre ese ambiente perverso, entre todo eso. Mire la letra B. Letra B, por favor. Estamos en el punto número 1, una similitud. Letra A, contexto histórico. Número 1, Noé. Número 2, Lot. Y letra B, tipos de creyentes. Letra B, tipos de creyentes. Noé representa, queridos hermanos, al creyente que a pesar de la corrupción busca a Dios. A pesar de la corrupción se mantiene fiel a Dios. Mire por favor ahí en Génesis, vamos otra vez al libro de Génesis, capítulo 6. Capítulo 6. El versículo número 8 y 9. Génesis 6, 8 y 9 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé podía en nuestros días dar una excusa como muchos de nosotros. Ay, es que el pecado, ay, es que es tan atractivo, ay, es que hay corrupción. Noé, a pesar de vivir en una época de total corrupción, se mantuvo fiel a Dios. No que fuera perfecto. La palabra perfecto aquí no quiere decir sin pecado o inmaculado. Quiere decir, hermanos, que era íntegro en su corazón, que era maduro para con Dios, para mantenerse firme. Y es interesante que dice, con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Imagínense la corrupción tan grande del mundo entero de aquellos días, que Dios los exterminó. Y a pesar de ello, la Biblia dice que Noé caminó con Dios. No tenemos excusa para nosotros contaminarnos. Porque yo creo que Noé vivía en épocas peores que nuestras. Y estamos acercándonos porque la Biblia dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y déjeme decirle que la corrupción ya está hirviendo. Ya hay una perversión, ya están aprobando leyes para casarse perversamente, están haciendo cosas que antes no se veían, que antes eran pecado, que antes eran delito. Hoy en día están hasta aprobando casarse con niños en unos países. El mundo entero está bajo el maligno, démonos cuenta, pero en medio de esa corrupción debe de haber hombres y mujeres de Dios que se aparten del mal, que caminen con Dios, que le digan al mundo, no, a mis hijos no, a mi matrimonio no, a mi vida no, yo voy a caminar con Dios. Con Dios caminó Noé. Mire ahora Lot. Estamos bajo el punto número 1, letra B, tipos de creyentes. Noé representa al creyente que a pesar de la corrupción mantiene su integridad, mantiene su fe en el Señor, continúa caminando. Ay, es que todos lo hacen, es que todos hablan así, es que está de moda. Noé no le importó que anduviera de moda y que fuera popular en su tiempo. Él se mantuvo firme al Señor. Aunque le dijeran anticuado, aunque le dijeran aburrido, aunque le dijeran lo que le dijeran, tenía un Dios a quien honrar. Y por esa fe, hermanos, por esa fe, mire cómo dice el versículo, por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, y note esto, en que su casa se salvase.
por esa fe, por esa convicción que tuvo Noé, pudo salvar a su propia familia, hermanos. Oh, cómo debemos luchar por nuestros hogares, por nuestros hijos, por nuestra familia. El mundo quiere corromperlos, pero necesitamos hombres de Dios. Mire ahora Lot. Segunda de Pedro 2, 7 y 8. Por favor, acompáñeme ahí. Segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, el capítulo número 2, segunda de Pedro 2, el versículo 7 y 8. Y vamos a pedirle a alguien más que nos ayude a leerlo. ¿Quién nos puede ayudar a leer? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. ¿Quién lo lee? Bueno, desde el 6, 7 y 8. ¿Nadie? Muy bien, yo lo leo, no se preocupe. Segunda de Pedro 2, 6, 7 y 8. Dice así: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahora Lot ilustra al creyente que aunque es salvo, vive en corrupción por el mundo. Quiere vivir entre ellos. Mire, no tenemos tiempo de estudiar detenidamente la vida de Lot, pero recuerde que cuando los ángeles llegan y que los hombres quieren que los saque para que abusar de ellos, Lot les llama hermanos, no hermanos míos. Imagínate el querer vivir entre toda esa gente perversa. Es interesante que cuando los ángeles llegan ahí a esa ciudad de Sodoma y Gomorra, Lot se encuentra en la puerta de la ciudad, lo cual indica que Lot tenía un puesto, una posición reconocida en esa ciudad. Ahí tenía a sus hijas. Y todavía la mente equivocada de Lot les dice: hey, no le hagan nada a ellos. Aquí tengo 2 hijas. Se las voy a sacar para que abusen de ellas cuantas veces quieran. Pero a mis 2 invitados no le hagan nada. Imagínense la corrupción que había llegado a la mente de Lot para poder tener la idea de sacar a sus hijas, a sus jovencitas, sus vírgenes, para que abusen los perversos de Sodoma y de Gomorra. ¿Cómo puede tener alguien la mente tan corrompida? ¿Sabe por qué? Porque habitaba entre ellos. Porque veía sus hechos inicuos, porque empezó a tolerar vivir en ese lugar. Le importaba más el dinero que su vida espiritual. Le importaba más el qué dirán, que su familia, que sus hijos, que su propia testimonio. Qué lamentable es que cuando Abraham está intercediendo por Sodoma y por Gomorra, no hay ni 50, no hay ni 20 personas justas. Ni 10 personas justas. Lot fue una luz apagada. Lot fue una luz que no brilló. Aunque era salvo, la Biblia dice que él era justo. Y si no fuera por ese versículo, yo dudaría mucho que Lot pudiera ser salvo. Pero Dios lo dice y lo creemos. Pero Lot vivió entre la vil porquería, de tal manera que corrompió hasta su mente, sus prácticas, sus amistades. Dígame usted, ¿con quién se iban a casar sus hijas? No me diga que con buenos cristianos, con buenos hebreos, con buenos judíos. No me diga que tenían buenas prácticas, no me diga eso. ¿Con quién? Porque si leemos ahí, dice la Biblia que le dijo a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, Dios va a destruir, y se burlaron de él. Estás loco tú, hombre, ¿qué me vas a venir a mí a hablar de Dios? Primero tú arregla tu vida. Se burlaban de él, una luz apagada. Lot representa entonces a aquellos creyentes
que por causa del pecado que quieren vivir dentro del mundo, que quieren practicar lo del mundo, que quieren vivir como ellos, apagando la luz, perdiendo lo insípido. ¿De qué manera estás influyendo al mundo o te estás incluyendo con el mundo? Si Dios decidiera la destrucción de Cuenca, te vería a ti para decir: Juan, voy a destruir Cuenca, pero yo sé que tú eres un hombre de Dios. Saca a tu familia. No quiero que sufras con ellos. O simplemente acabaríamos mal. ¿Cómo está nuestra vida? Nuestra vida debe ser como la de Noé. ¿Amén, hermanos? Amén. Número dos. Estamos estudiando la lección bajo la serie de lecciones Hombres de la Biblia. La lección número 1, Noé y Lot, 2 caminos, 2 elecciones. Hemos visto el punto número 1, el contexto histórico, y también aplicándolo al tipo de creyentes. Número 2, Noé, ejemplo de fe obediente. Número 2, Noé, ejemplo de fe obediente. Letra A. ¿Sí lo pusiste ahí, mijo? Ahí está. Ejemplo de fe obediente. Letra A. Su carácter. Su carácter. Volvamos a Génesis y vamos a ver a Noé. Aunque vivía en medio de toda esa corrupción, podemos leer en capítulo 6, versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Génesis 6, 9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Su carácter. La palabra Noé viene del hebreo Noach, que significa descanso o consuelo. Su vida, hermanos, trajo un alivio al mundo bajo el gran juicio que Dios trajo a través del diluvio. Este hombre justo, dice, perfecto en sus generaciones. Como dije, no implica que era sin pecado, sino que tenía una integridad moral. Letra A, dije, su carácter. ¿Cómo era su carácter? Era un hombre justo, era un hombre recto, un hombre que vivía para Dios en medio de la corrupción. Por supuesto que Noé tenía hermanos y hermanas. Por supuesto que Noé tuvo padre y tuvo madre. No nació de una planta. Por supuesto que tuvo primos, sobrinos, vecinos, amigos, conocidos, gente con la que Noé creció en la infancia. Sin embargo, Noé decidió ser maduro, vivir para Dios. Su carácter nos enseña, queridos hermanos, que no importa qué tan grave sea la corrupción del mundo, tú puedes caminar con Dios. Tú puedes mantener un carácter. Y mira cuáles fueron las grandes bendiciones que Noé recibió. Noé fue usado por Dios para preservar a la humanidad, de la cual, de la descendencia de Sem, vino el Salvador del mundo, Jesucristo. Él es el verdadero Salvador. Noé es un tipo de Cristo porque él salvó a la humanidad al obedecer a Dios. Pero también el Señor Jesucristo, siendo obediente, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y salvó a todos aquellos que ponemos nuestra fe en Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Su carácter, dije, es un hombre justo, pero también es un hombre que caminó con Dios. Tuvo comunión constante con Dios, aun cuando nadie más lo hacía, aun cuando todo el mundo se pervertía, aun cuando no fuera popular, aun cuando fuera criticado, aun cuando lo señalaran, aun cuando fuera discriminado. Con Dios, dice aquí, con Dios caminó Noé. Camine con Dios, camine con Dios, busque al Señor. Búsquelo a pesar de que nadie lo haga. Lea su palabra, venga a la iglesia, viva en santidad. Renuncia a esas perversas amistades. Renuncia a aquello que no agrada al Señor. Conságrese al Señor como lo hizo Noé. Letra B. Sus acciones. Sus acciones.
Y vamos a ver aquí 3 acciones muy rápido. La primera acción que podemos ver de Noé, estamos en el punto número 2, el ejemplo de Noé. Noé, ejemplo de fe obediente, hemos visto su carácter, un hombre justo, un hombre que caminó con Dios. Letra B, sus acciones. La primera acción es una obediencia radical, una obediencia. Hebreos 11:7 dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Pero luego dice también, fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Dios le dijo, va a llover, va a haber un gran diluvio que va a cubrir todo el mundo. Noé nunca había visto eso. Sin embargo, preparó el arca. Eso se llama obediencia. Eso se llama fe. Yo nunca he visto llover, jamás he visto caer una gota y menos que se inunde, pero Dios lo dijo y es verdad y yo voy a obedecer lo que Dios dice. Y mire, podemos ver a Noé en un gran lapso de tiempo trabajando duro. Estoy seguro que Noé pidió ayuda, contrató gente tal vez para poder construir tan grande embarcación. Una gran arca. Y mire, cortar los árboles. No había luz eléctrica, no había amoladoras, no había sierras eléctricas, no había los materiales que tenemos para poder construir. Tenían que cortar los árboles, talarlos, limpiarlos, hacer las tablas, formarlas, cortarlas. Y mire, ¿usted cree que Noé no lo criticaron? Muy posiblemente sí. Noé, estás bien loco, hombre. ¿Quién te dijo que va a llover? ¿Cuándo has visto? ¿Tú has visto el cielo? ¿Tú has visto el infierno? No, hombre, esas iglesias nada más son para lavar el cerebro, nada más para quitarte el dinero. No, hombre, tú estás loco, pero allá tú. Parece que así nos dicen hoy en día. ¿Y tú por qué te vistes así? ¿Por qué ya no tomas? ¿Por qué ya no vienes con nosotros a la parranda? ¿Por qué ya no vienes acá a tomar, acá con los amigotes? ¿Por qué ya no? ¿Tú por qué ya no hablas así? Ya eres un, ¿cómo le llaman aquí, hombre? Se me olvida. Mandarina. Ya eres un mandil, ¿verdad? Una mandarina. Ya tu mujer te manda, te pegan, por eso ya no sales. Y empiezan a burlarse, porque creemos en Dios. Porque creemos que hay un Dios verdadero que está a mi lado, que camina conmigo, que el Espíritu Santo vive dentro de mí, que soy su hijo, que soy templo del Espíritu Santo, que hay un cielo que me espera, que el Señor es santo y espera que yo lo sea también. Y yo me aparto y cambio mi vida. Y los demás empiezan a juzgar y criticar, como con Noé. Noé, voy a creer, pero Noé obedeció aunque nunca había visto. Aunque nunca lo había experimentado. Y mire, con ese temor, con esa obediencia, pudo construir esa arca en que su casa se salvó. Hoy necesitamos imitar a Noé, a creerle a Dios aunque no lo veamos, a obedecerle a Dios aunque no lo comprendamos del todo. Dios dice que es y eso es, aunque no lo comprendo, aunque no lo veo, pero creo verdaderamente. Sus acciones, Noé, una obediencia radical, pero también es un testigo fiel, un testigo fiel. Mire cómo dice segunda de Pedro 2:5, segunda de Pedro 2:5, dice la Biblia ahí, y si no perdonó al mundo antiguo, estoy en segunda de Pedro 2:5, sino que guardó a Noé, note cómo le llama la Biblia, guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Qué es la palabra pregonar? Anunciar. La palabra pregonar es anunciar públicamente por las calles, en las plazas públicas. Eso es pregonar. Ve y pregona esta noticia, se le puede decir a alguien, y esa persona va y lo anuncia hoy en día con parlantes, por la radio, lo que sea. Pero eso es pregonar, anunciar públicamente. Dios le llama a Noé pregonero de justicia. Esa arca era el testimonio de que algo iba a suceder. Noé
fue un pregonero para advertir de las cosas que venían. Y la gente no creyó. Es interesante que dice la Biblia en el diluvio, en el capítulo 7 de Génesis, que Dios cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Y yo puedo imaginarme, aunque no lo dice la Biblia, pero lo podemos inferir. Cuando empezó a llover, cuando empezaron a caer las primeras gotas y empezó las fuentes del abismo a abrirse y empezó el agua a acumularse, yo creo que algunos quisieron entrar al arca. Tal vez corrieron: ¡Noé! ¡Ábrenos, Noé! ¡Noé! Lo siento, se ha cerrado la puerta. Ya no hay nada que hacer, les dije, les advertí. No me quisieron creer. Y Dios mismo cerró la puerta. La única manera de salvarse de ese gran diluvio y juicio era dentro del arca. El arca es Cristo. El único que puede salvar se llama Jesucristo. Él, el que no entrare por la puerta, y Él es la puerta. Un día se va a cerrar la puerta. Un día este mundo va a ver el juicio de Dios sobre la maldad. Y ya no va a haber tiempo. Más vale que hoy, antes de que Dios cierre la puerta, vengas a Él, le pidas perdón y le creas a Él. Y nosotros imitar también a Noé. Noé, pregonero. ¿Eres tú un pregonero del Señor? Tú vas a anunciar a los demás que hay un cielo, que hay un infierno, que Dios puede salvar, que Dios puede ayudar, que Dios les ama, que Dios dio su vida por ellos. Eso es pregonar las buenas nuevas. Hay un arca de salvación que se llama Jesús, hermanos. La gente tiene que subir y creer en Él. Y tú y yo debemos ir a pregonar. No debemos ser como Lot. Una luz apagada, un cristiano carnal que ni siquiera pudo ganar a su propia esposa. Qué tristeza. Sigamos adelante. La tercera cosa que podemos ver o imitar de Noé es que fue un sacerdote en su familia, un representante delante de Dios. Después del diluvio, Noé edifica un altar. Mire por favor Génesis 8:20. Génesis 8:20. Dice la Biblia ahí, ya ha terminado el diluvio. 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Bendijo Dios a Noé y les dijo: fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra, y llenad la tierra. ¿Qué hizo Noé? Un altar. ¿Qué hizo Noé? Ser la guía espiritual de su familia. ¿Qué hizo Noé? Buscar al Señor, reconocer que Él es Dios. ¿Qué hizo Noé? Fue el guía, líder espiritual de su familia, de Sem, Cam y Jafet, de su esposa y de sus nueras. Noé tomó la iniciativa de buscar a Dios, y eso es lo que debemos hacer. Debemos ser la clase de gente que busca a Dios, que hace un altar para reconocer que Él es Dios. Amén, hermanos. Para alabar su bendito y santo y bendito nombre. Obedezcamos a Dios, seamos como Noé. Número 3, Lot, un ejemplo de compromiso carnal. Lot, un ejemplo de compromiso carnal. Letra A, sus decisiones cuestionables. Sus decisiones cuestionables. ¿Qué decisiones tomó este hombre que lo llevaron a esa desgracia? Bueno, Génesis 13, ahí adelantito, Génesis 13,
versículo 10. Génesis 13:10 dice: y alzó Lot sus ojos. A ver, lo pongo en contexto de este versículo. Había tanto ganado de Abraham y tanto ganado de Lot, su sobrino, que los pastores andaban peleando. Y andaban ahí del cabello y de las greñas, ¿verdad? Peleándose entre ellos. Y entonces Abraham dice: mira, sobrino, por favor alza tus ojos y ve. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Decide. Y miren lo que hizo Lot, versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra en dirección a Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo su que de una llegó a Sodoma, ¿verdad que no? Fue poniendo sus tiendas poco a poco, acercándose a lo perverso. No le interesó su familia, no le interesó. Yo lo que quiero es dinero. Mira la llanura del Jordán, mira cuánto hay, es rico ahí, ahí me va a ir bien. La familia que, la iglesia que, primero yo, después yo y al último yo, no me interesa. Y fue poniendo sus tiendas, no le importó su comunión con Dios, nada. ¿Y cuántos cristianos hay así hoy en día, verdad? Toman decisiones sin consultar a Dios, no les interesa nada, simplemente porque ellos quieren, porque ellos piensan. Están como jóvenes señoritas. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. No, parece que no les gustó este versículo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene las tinieblas, la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte del creyente con el incrédulo? No tiene nada que ver. Dios dice: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero el joven y la señorita dicen: no, él es el más guapo del mundo. Ya me dijo que va a cambiar cuando nos casemos. Me dijo que va a ir a la iglesia porque me ama. Y cuando suceden las cosas, después le sale mujeriego, borracho, marihuano, vago, le sale. ¿Por qué? Porque era un hijo del diablo. Ella pensaba ganarlo para Cristo y para ella. Pero no son las cosas así. ¿Y qué pasa? Después le hace la panza, la otra panza y la abandona. Y vienen a las iglesias las hermanitas después: pastor, ayúdeme. Pastor, ¿quién lo escogió? ¿Quién te dijo? Por eso es importante no buscar de acuerdo a mi placer, de acuerdo a mi vista, sino de acuerdo a lo que Dios dice que debo de hacer. Lot, mire cómo terminó. Fue poniendo poco a poquito, permitiendo un pecadito acá, otro pecadito acá. Y cuando acordamos, bien sumidos en Sodoma y Gomorra, siendo un líder de aquellas ciudades.
Pero no nada más eso, esa decisión cuestionable. Un error, poner su mirada solo en lo material, poner su mirada, lo material, debajo de lo espiritual, cuando la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. La segunda cosa aquí, segunda decisión cuestionable, puedo ver que Lot, su familia, se mezcló con el mundo. Armó sus tiendas para irse poniendo y luego en Génesis 19:1 ya estaba ocupando un cargo público en las ciudades más perversas que registra la Biblia. ¿Cuál fue el costo? Perdió completamente su testimonio, sus yernos se burlaban de él y ni siquiera su esposa pudo salvarse. Una influencia corrupta. Qué tristeza la vida de Lot. ¿Cuáles fueron? Letra B. Con esto terminamos. Letra B. Consecuencias. Letra B. Consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias de Lot? Bueno, huyó solo con lo puesto. Es decir, solo con lo que traía puesto. Todos sus bienes, todo por lo que se fue para Sodoma, se destruyó. Todo para lo cual emigraron a los Estados Unidos, dejando a la familia, dejándolo todo, no les interesó nada, dejaron lo más importante que era su familia, dejaron lo más importante que era el Señor y se fueron para allá y ahora los están regresando con los dedos y sin nada. Qué tristeza, porque pusieron su mirada en lo material antes que buscar la provisión del Señor. Lot lo perdió todito, hermanos. Todito lo perdió. Solo salieron corriendo apresuradamente porque ya venía la destrucción. ¿Y dónde está su oro? ¿Dónde quedó su oro, su plata, sus piedras preciosas? ¿Dónde quedó su mansión? ¿Dónde quedaron sus animales, sus pastores? ¿Dónde quedaron su ganado? Porque dice la Biblia que él tenía ganado, muchas ovejas, muchos pastores. Por eso hubo pleito con su tío Abraham. Pero ahora, ¿qué sacó? Nada. Solo lo que traía puesto. Ni a su esposa pudo salvar. Decisiones que nos llevan consecuencias graves. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Pérdidas materiales, pérdida en todo sentido, pero también trajo vergüenza familiar, su esposa convertida en sal y mire lo más perverso, sus hijas cometiendo incesto con su propio padre, obviamente. ¿De quién aprendieron eso? ¿Dónde lo aprendieron? No me diga que en la iglesia. No me diga que en los devocionales bíblicos que tenía Lot todas las mañanas y las noches con su familia. No me diga que se reunían a orar y ahí aprendió. Mire lo que dice la Biblia, por favor. Acompáñeme ahí. Génesis 19:30. Génesis 19:30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él. Porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Estoy en Génesis 19:31 ahora. Entonces la mayor, después de habitar un tiempo ahí, dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón que en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Demos a beber vino. Demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservamos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente la mayor dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormía en la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él, pero él no se echó de ver ni cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre
O sea, se embarazaron. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó el nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Qué consecuencias tan fatales. Que las mismas hijas, con el corazón perverso, con las costumbres adquiridas en el mundo de Sodoma y Gomorra, fueron tan perversos que dieron de beber a su papá. Y mire qué desgracia produce el alcohol, ¿verdad, hermanos? El alcohol destruye. Huya del alcohol, hermano. No se acerque, ni una se eche. El alcohol lo embriagaron hasta que Lot quedó inconsciente prácticamente. Sus hijas cometieron incesto y nacieron dos enemigos de Israel, los moabitas y los amonitas. ¿Dónde aprendieron las hijas? ¿De dónde sacaron esa perversión de embriagar a su padre y acostarse con su propio padre? ¿De dónde si no fue en Sodoma y en Gomorra? Ahí aprendieron. Ahí, hermanos, se echó a perder. Todo por decisiones lejos de Dios. Todo por acercarse a Sodoma. Todo por permitir pecados, pecaditos. Y las consecuencias fueron duras, trágicas y tristísimas. ¿Con qué cara usted cree que se paró Lot delante de Dios cuando llegó a su presencia? ¿Con qué cara? Con cara de vergüenza, porque yo te salvé. ¿Con qué cara te vas a parar tú y yo, hermano, delante de Dios? Te di mi palabra, te di mi Espíritu Santo, di a mi Hijo para que te diera vida eterna. Te he dado salvación, te he dado una iglesia, te he dado una esposa, te he dado hijos preciosos, te he dado un lugar para vivir. ¿Por qué estás viviendo como Lot y no como Noé? ¿Cuál es tu excusa delante de Dios? Noé y Lot. Dos caminos, dos elecciones. ¿Cuál será tu elección? ¿Cuál será tu final? ¿Como el de Noé o como el de Lot? Oremos. Gracias, Señor, por esta escuela dominical. Gracias por esta lección tan maravillosa que nos reta, Señor, que también nos desafía para vivir para ti. Así como estamos, hermanos, nadie viendo.